el domingo 27 de marzo de 2022, es decir, de este año. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el decreto 333, por medio del cual quedaron suspendidos derechos constitucionales fundamentales de ese país. Derecho de la asociación, el derecho al debido proceso, el derecho a no ser allanado la vivienda del hogar, la prórroga o la extensión a 15 días de las detenciones administrativas, que antes eran de 3 días. En fin, ese decreto se conoce como régimen de excepción y ha sido objeto de muchísima polémica dentro y fuera de El Salvador. Fue aprobado gracias a la enorme mayoría, la inmensa mayoría de diputados con lo que cuenta el presidente Nayib Bukele. Las críticas al decreto, al régimen de excepción, han sido hechas por organismos defensores de los derechos humanos, por organismos internacionales, por partidos políticos, por la prensa, por la oposición salvadoreña, que apuntan a que la actitud del presidente Nayib Bukele es cada vez más autoritaria y más contraria a los métodos democráticos. Esa polémica es la que trata en el fondo este video, si se trata de un caso de reafirmación democrática o si por el contrario, lamentablemente, el presidente Bukele haya caído en un camino autoritario y dictatorial o tiránico. Por eso la pregunta del presidente Bukele, ¿un demócrata o un tirano? Bienvenidos al video. David Bukele. En la actualidad, David Bukele libra una guerra contra los pandilleros de su país, pandillas que tienen su origen precisamente en uno de los eventos que más afectó a la sociedad salvadoreña, como fue la guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992. Esa guerra originó que muchas familias emigraran hacia los Estados Unidos, especialmente hacia California. Y en Los Ángeles, los jóvenes migrantes salvadoreños formaron parte de pandillas que ya estaban establecidas en Los Ángeles, que eran perseguidas por las autoridades estadounidenses y que se dedicaban a la extorsión, homicidios, robos, secuestros, en fin, son los que son. Allí estuvo el origen de las denominadas maras, que fueron en su momento un dolor de cabeza para las autoridades estadounidenses y que luego regresaron a El Salvador y en general a Centroamérica para establecerse en sus países de origen y que constituyen hoy por hoy el dolor de cabeza de estos gobiernos. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto impactante y es una foto que ha generado muchos comentarios de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de otras que perciben un trato inhumano, como si se tratara de animales, de cochinos. Esto fue en pleno, esta fotografía fue tomada en medio de la pandemia, por eso es que algunos presos tienen mascarillas en su cara. El presidente Bukele, que tomó el cargo de presidente a mediados del 2019, inicialmente hizo contacto y se estimaba que estaba haciendo negociaciones con los pandilleros. Sin embargo, no fue así. Es decir, o mejor dicho, rompió con ellos y rompió las negociaciones que llevaba a cabo y prefirió lo que se conoce en El Salvador como mano dura. Bukele fue alcalde de la capital entre 2015 y 2018 y estuvo vinculado, estuvo relacionado antes con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y rompe con ellos en el año 18 cuando decide abrirse camino propio
ese camino propio que lo va a llevar a la presidencia de la República, como estamos tratando. Con muchas expectativas, ganó en la primera vuelta. Sin embargo, no tenía el respaldo de las instituciones del Estado. Gana la presidencia, pero en ese momento la Asamblea Legislativa estaba en manos de la oposición. Los otros poderes, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, es decir, las otras instancias del Estado que no forman parte del Poder Ejecutivo, por supuesto, y que son de libre, no digamos de libre nombramiento y remoción, porque son electas o hecho nombradas por la Asamblea Legislativa, que en aquel momento, como he dicho, era contraria a la posición de Bukele. Y Bukele, aquí vemos la foto cuando se presenta rodeado de militares con el alto mando y dentro de la Asamblea Legislativa para presionarla. Esta es una foto que recorrió el mundo y que dio mucho, que ha levantado hasta ahora muchos comentarios acerca de cuál es la verdadera inclinación, si es una inclinación demócrata de Bukele o si estamos en presencia de un pichón de dictador, como ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina, cuando presidentes o políticos han llegado a la primera magistratura por el voto popular, pero han ido asumiendo poco a poco actitudes autoritarias, antidemocráticas o dictatoriales o de tiranía. Tiene Bukele todavía la oportunidad de rectificar, a mi juicio, pero falta ver. En este momento está enfrascado en lo que él llama la guerra contra las pandillas. Este ligero recuento que hemos hecho de la situación salvadoreña en respecto a la guerra civil y las pandillas, vamos a verlo ahora con mayor detalle en relación a lo que va a ocurrir a partir de la declaratoria o del decreto 333 por medio del cual se estableció el régimen de excepción en El Salvador. Guerra contra pandillas. Esta es la misma etiqueta que utiliza el presidente Bukele en Twitter. Y es un hombre que, bueno, denota lo que ha venido siendo esa guerra contra pandillas en El Salvador, que buena parte de esa guerra ha sido significada a través de esa red social, puesto que desde allí se ha instrumentado buena parte de la estrategia, diría uno, que ha utilizado Bukele. Esta imagen que ven aquí de un hombre con un tatuaje sobre su cuerpo es muy significativa de esta guerra, puesto que en El Salvador, de acuerdo al régimen de excepción, llevar un tatuaje es no voy a decir que es un delito, porque no lo es desde el punto de vista de su legislación, pero en el marco del régimen de excepción, el tatuaje es un elemento que ha sido tomado por las autoridades para señalar y para hacer capturas, es decir, para arrestar personas a raíz del régimen de excepción. Hay que precisar, porque no lo he dicho aún, que el régimen de excepción ocurre por el estallido de un número de homicidios sumamente altos respecto a la media. No es que El Salvador vivía un clima de paz y de tranquilidad, no. Solamente que estalla en un fin de semana y el presidente Bukele lo toma como un motivo, como una excusa para ordenarle a la Asamblea Legislativa que establezca un régimen de excepción. Ese es el origen. Voy a regresar luego sobre esto del tatuaje, porque importa mucho y lo voy a hacer a través precisamente de avisos o de posts que el presidente Nayib Bukele publicó en Twitter. Esta información que apunto aquí es muy importante.
El diario El Faro es uno de los pocos diarios que le hace fuerte oposición a Cubelo. Y no es un secreto para nadie que en El Salvador ha habido en los gobiernos dos actitudes, una de tregua, de negociaciones, y otra de mano dura. Con motivo del decreto del régimen de excepción, se aplica la mano dura, pero ha habido otros casos en los cuales ha habido tregua. Esta información dice que Cubelo venía pactando con las pandillas y que luego hubo algún elemento que hizo que se rompiera esa política. No se sabe hasta qué punto las pandillas o la mano dura fue tomada como un instrumento para precipitar una confrontación que pudiera darle a Cubelo beneficios políticos. Es decir, un régimen de excepción que eliminaran algunos elementos que resultaban perjudiciales o resultaban estorbos para Cubelo en su proyecto político, puesto que ya comienza a hablarse de reelección en un país que constitucionalmente no tiene establecida la reelección presidencial. Entonces ya empieza a hablarse de eso. Y entonces son cosas que llaman mucho la atención en medio de una situación de bastante pugnacidad y tirantez, puesto que no ha sido fácil para la población, especialmente para los sectores más afectados por este régimen de excepción, que son los sectores pobres. Entonces vamos a encontrarnos con que esta situación puede tornarse difícil de manejar por parte de Cubelo. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora ha tenido bastante éxito, hay que decirlo. Las encuestas le dan un tremendo apoyo a la gestión que está haciendo. Y bueno, valdría la pena, y ahora vamos a entrar en eso, a examinar que ha sido en lo interno lo que él mismo denomina guerra contra las pandillas. Guerra desde Twitter. La guerra desde Twitter, la guerra contra pandillas, como dice la etiqueta del presidente Bukele. Esta guerra de Twitter, o desde Twitter mejor dicho, es muy singular. Es una guerra que se produce con informaciones, imágenes. No sé si ustedes se han dado cuenta que he colocado varias imágenes de personas con el cuerpo tatuado. Es que resulta lo siguiente, en medio, como dije antes, en medio del régimen de excepción, el llevar un tatuaje es un motivo para que la persona sea detenida. Esto voy a examinar varios casos, precisamente en la cuenta del presidente Bukele. No puede ocurrir, y esto los defensores de los derechos humanos han planteado que no puede ser que una persona, por el mero hecho de llevar un tatuaje, independientemente de que el tatuaje sea referido a una u otra de las bandas de pandilleros, porque es que leí un caso en un diario digital europeo de una persona que sí, ciertamente tenía tatuado en el cuerpo el M13, una de las peores bandas de delincuentes o de traficantes, etcétera, que hay en El Salvador. Pero la persona hacía mención a que había dejado de ser miembro de esa pandilla hacía 10 años, que se había incorporado a su vida normal, pero que luego, bueno, el hecho de tener el tatuaje en el cuerpo no se lo ha podido quitar, no se lo puede quitar. Anda huyendo y tuvo que dejar su trabajo y dejar su familia para evitar ser detenido. Es decir, son cosas que se dan dentro de este régimen de excepción que sencillamente no pueden ser de ninguna manera tolerables y no pueden resultar para nadie poder compartir, puesto que no resulta cónsono. Y esto hay que precisarlo,
porque no se quiere con esto decir que es que se está al lado de los pandilleros, como ha dicho el presidente Bukele. Sencillamente que de repente puede ocurrir que este tipo de políticas que se ha aplicado antes no necesariamente resulte exitosa. De eso se refiere. Entonces, vamos a escuchar un video a propósito de esta sección que publicado en Twitter de una de las bandas. El video no está dentro del tiempo del régimen de sección, hay que acotarlo, fue subido a Twitter en abril del 2020, pero que es muy singular porque es una de las tres principales bandas o grupos de maras que se dirijan a la opinión pública de la manera siguiente. Vamos a escucharlo. Nosotros, la pandilla Barrio 18 Sureño, nuestro más sentido pésame al pueblo salvadoreño por las vidas perdidas ocasionadas por el COVID-19. Como Barrio 18 Sureño le pedimos a los medios de comunicación locales, internacionales e institucionales de mayor prestigio, Derechos Humanos, Cruz Roja, nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que les están violando sus derechos humanos de la forma que los están tratando, botándoles sus pertenencias, que los familiares de cada interno se ha esforzado mucho en poderles hacer sus paquetes en medio de esta crisis. No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros. Si quieren acabar con la violencia en el país, no es la forma correcta. Al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país. De igual forma, como Pandilla 18 Sureños, hemos bajado el índice de homicidios con la finalidad que les devuelvan los derechos a nuestros convoys en los centros penitenciarios. Desconocemos si el alza de homicidios proviene de grupos de sicarios financiados por partidos políticos o el gobierno actual. Asimismo, le hacemos el llamado a los letras. Capten el mensaje, ya que si ustedes son los que han elevado el índice de homicidios, están en el ojo del huracán y habrá repercusiones. Reconocemos nuestros errores como Pandilla 18 Sureños, así como hemos sido parte del problema, también somos la solución y lo hemos demostrado. Hoy en día que el pueblo salvadoreño está pasando esta crisis, ayudando a las familias de bajos recursos, entregándoles víveres de la canasta básica, donde el gobierno y los demás partidos políticos han olvidado ayudar. Pueblo salvadoreño, abran los ojos, ya no se dejen engañar por partidos políticos ni gobernantes que ven a la pandilla como lo más vil. El gobierno actual tira una orden máxima, emergencia para los centros penitenciarios y persecución en las calles, pero los elementos del cuerpo de seguridad violan las leyes, porque hoy en día... Este Barrio 18 Sureño es uno de los grupos que hacen vida en El Salvador y que una división del Barrio 18. El Barrio 18 se dividió en dos, entre Barrio 18 Sureño y Barrio 18 Revolucionarios. Pero bueno, allí el video de por sí indica en sí mismo las características sociopolíticas de estos grupos. Son parte delictivos o negocian con el número de homicidios. Una cosa muy interesante esto. Bueno, no digamos interesante, muy llamativa. Aquí tenemos, con este punto, en esta sección he dicho que vamos a tratar el caso de los tweets. Este video que acabo de subir, o que mejor dicho coloqué allí, fue subido a Twitter por el presidente Nayib Bukele. Aquí, en este punto, esto es un tweet publicado el 24 o el 23 de abril, digo por la fecha que está aquí abajo. El presidente dice que hay más de 16.000 terroristas sacados de las calles en solo 29 días. 29 días después de la vigencia del régimen de excepción. Quiere decir con esto, aquí está la etiqueta que he dicho, guerras contra pandillas. 16.000 terroristas.
decir, la calificación que le da es de terroristas, no de delincuentes comunes. Bueno, puede hacer una calificación amplia, en la que dice, bueno, generan terror en la población y por lo tanto son terroristas. Pero eso tiene otra connotación en este caso. Son sacados de las calles. Aquí, y decía antes lo del tatuaje, el mismo presidente Bukele, en otro tweet, dice, hay algunos a los que cuesta encontrarle los tatuajes. Este señor tiene este presunto, oiga bien, presunto delincuente, se hizo un tatuaje en la cabeza con el M13, la Mara que es una de las que más tiene gente, de la que más arrastra esta Mara. Entonces, el delito aquí, el delito es llevar el tatuaje. Entonces, esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bastante. Aquí está otra cosa, que es que aquí han criticado mucho los defensores de derechos humanos, que el presidente se dirige al director de una de las cárceles y lo invita a que traslade más reos para tener suficiente espacio y luego hacer más capturas. La situación de las cárceles en El Salvador es terrible. Los motines que se han dado en estos casos, donde se ha aumentado el número de detenidos, el hacinamiento es impresionante en medio de la pandemia. Ahora, aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que dice Osiris Luna Mesa, le contesta al presidente Bukele y le dice: hemos recibido 2.816 reos en Complejo Izalco y estamos haciendo espacio para recibir a todos los que capture la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos reos tendrán alimentación limitada, dormirán en el suelo y sentirán el sufrimiento que han causado al pueblo. Es una cosa bastante que se publique. O sea, a mí me recuerda el periodo de las peores dictaduras en América Latina. Y que bueno, realmente son cosas que uno difícilmente puede compartir. No porque, y aquí hay que ser muy claro, no porque esté del lado de los malhechores o de los pandilleros, sino que desde el Estado no se puede promocionar este tipo de trato hacia las personas que han sido capturadas. Es más, aún más, muchas de estas capturas hechas en medio de este sistema, de este decreto 333 del régimen de excepción, no necesariamente son culpables. Es decir, hay un espacio allí, por ejemplo, el hecho de tener un tatuaje, como dije antes, puede ser que efectivamente es o nunca ha sido, porque quién sabe si alguna persona se haya puesto un tatuaje como una forma de exhibicionista, etcétera, y bueno, pero es lo que quiero decir en el sentido de que todos los capturados son acusados por el tatuaje o sencillamente por la aplicación de un régimen de excepción que no discrimina a nadie de los que están siendo detenidos. Otro enfoque que tuvo o que ha tenido la guerra contra las pandillas, guerra contra pandillas, es pensar que la mera detención o el mayor número de detenidos o de capturados o de presos a raíz de la aplicación del decreto pueda provocar una política estable, una política sostenida. Bueno, a fin de cuentas esos resultados se darán en el mediano o en el largo plazo. Sin embargo, el presidente y la misma Policía Nacional de El Salvador ha hecho de esto un juego estadístico y ha señalado, tanto el presidente como la policía, que mientras
ha estado en vigencia el régimen de excepción, no se han producido homicidios, o ha habido días que no se han producido ningún tipo de homicidio. Es decir, ni siquiera por riñas. Esto, bueno, uno debe partir de que son fuentes confiables, porque son las mismas fuentes de la policía. La policía es la misma que tiene a su cargo las estadísticas sobre el número de homicidios que se dan en el país, o que ocurren en el país. Pero en todo caso, lo que está detrás es lo que pudiera importarnos desde el punto de vista del análisis sociopolítico. Y es lo siguiente, es que el metamensaje que se está dando es que para que no haya homicidio en un país de tanta violencia debe suprimirse, debe suspenderse los derechos constitucionales y vivir bajo un régimen de excepción, es decir, bajo un régimen de fuerza. Eso es lo que está dentro de este mensaje que habla de estadísticas en medio del régimen de excepción. Entonces, cuidado con eso, cuando uno examina si el presidente Bukele es un hombre demócrata o un tirano, estas prácticas en las cuales queda condicionado el ejercicio de la democracia a la aplicación de un régimen de excepción para producir políticas de cero homicidio es dudoso, es decir, por lo menos genera duda. Aquí, el 13 de abril, el presidente Bukele publicó un Twitter sobre 10.527 terroristas capturados en solo 18 días, es decir, todo este lenguaje de guerra, y bueno, como se va a decir luego, buena parte de esos capturas, muchos de ellos no fueron inocentes, pues, y entonces, bueno, estamos en ese dilema. Aquí entramos en otro punto, que son los que el presidente Bukele considera aliados de los pandilleros. Dice que la estrategia de las pandillas es idéntica a la de la oposición y a las de las ONG de derechos humanos. Esto va a ser una política constante, que es descalificar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador, a las cuales el presidente Bukele considera como aliadas o que tienen estrategia idéntica a la de los pandilleros. Eso no son tweets aislados, ojo, aquí está otro, tiene una consecuencia de que toda esa gente, toda esta gente, ONG, mira quiénes son la gente que el presidente Bukele descalifica, son ONG, medios de comunicación, partidos políticos y hasta gobiernos amigos hayan salido a defender a los pandilleros. Es que ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quienes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos. Realmente esta es una cosa, a mi juicio, un poco o bastante irresponsable por parte del presidente Bukele, porque el hecho no es que se haya salido a defender lo que los pandilleros han hecho, no, esto hay que aclararlo. Sencillamente que las organizaciones de derechos humanos y las ONG, los medios, los partidos políticos y hasta los gobiernos amigos, como aquí se dice, deben velar porque en El Salvador, como cualquier otro lugar del mundo, se apliquen ciertos parámetros, mucho más en el caso de un régimen de excepción. Entonces, no es que se quiera identificar. La Casa Presidencial, un tuit de la Casa Presidencial, es decir, del mismo Bukele, o la Casa Presidencial en la cual estaba el presidente Bukele, dice, las comillas, las ONG necesitan que haya baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven, para eso son, por eso han sido creadas, pero de nosotros depende si nos queremos liberar de los protectores de los criminales, de los mismos terroristas, es decir, alguna identificación sutil entre las ONG y los pandilleros.
quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlo, dice Nayib Bukele. Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONG de derechos humanos, la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, periodistas y medios de Open Society, etc. Se quitaron la máscara, dice Bukele, respecto a... Y no es que han salido a defender, sino que han señalado, esto lo vimos nosotros mientras hacíamos esta investigación, que es que los abusos, o sea, buena parte, la misma fotografía que yo he puesto aquí en el video, no puede ser ese el tipo de trato que se le dé. No tanto porque alguien pueda pensar que es que se lo merece por ser criminales, es que el Estado o los estados no pueden caer en el mismo grado de violencia como los pandilleros, eso por un lado. Y en segundo lugar, la exposición, como si se tratara de animales, es contraria a toda posibilidad de que esas personas puedan ser reinsertados en la sociedad como trabajadores, estudiantes o en otro. Y nos lleva a otro planteamiento, que es el siguiente, es que la represión no va a eliminar el problema de fondo que hay detrás y que es el que produce este número tan elevado de antisociales en una sociedad. Esto hay que ser muy contundente en esto. Una gran lección, dice, creo que este es uno de los últimos, sí, es uno de los últimos tweets que seleccionamos en esta parte del trabajo. Hay algo que debe dejarnos una gran lección, es quienes salen a defender a esta escoria. Vean las organizaciones, las ONG, los medios, los gobiernos amigos, que nos sirva para que entendamos de una vez quiénes han estado siempre detrás del sufrimiento de nuestro pueblo. Realmente una cosa que no se puede concebir este enfoque del presidente. No porque yo creo, en mi opinión personal, que no es que no se deba hacer una política para acabar con las pandillas. Por supuesto que sí, y debe darse una coordinación internacional entre gobiernos, pero dentro de un marco que apunte a la disminución de las causas que originan eso, porque en la última parte del trabajo de este video vamos a ver que si solo se aplica la mano dura, la política represiva, no se va al fondo del asunto, lo que se está es posponiendo las soluciones de manera indefinida y a fin de cuentas cuando se levante el régimen de excepción volverá nuevamente el régimen de pandillas, el número de homicidios a crecer nuevamente porque no se ha atacado el fondo del asunto. Sueltos el video, sueltos de la programación, de la planificación del video. Estamos llegando, mejor dicho, a la parte final del video. Se nos ha hecho largo, pero era necesario incluir una serie de elementos que si no los incluíamos iba a quedar como incompleto el video. Entonces, para poder incluirlo, metimos esta parte que llamamos sueltos y que estoy seguro que a las personas que les interesa el tema les va a gustar. Yo creo que ya lo del tatuaje está suficientemente expuesto o explicado. Es decir, el impacto que causó en la juventud, que ha causado en la juventud las bandas, y bueno, la utilización de ese tatuaje por parte de las autoridades actuales en virtud de la existencia del régimen de excepción. Otra cosa tiene que ver con la reacción que se ha originado en algunos grupos de defensas de los derechos humanos que han sido sumamente golpeados por la campaña de Nayib Bukele, que los ha identificado, los ha asociado, los ha puesto como aliados, como si fueran la misma cosa, pandillas y organismos defensores de los derechos humanos. Aquí tenemos
puse esto también de Twitter, de Tamara Tarasiuk. Tamara es directora para las Américas de Human Rights Watch. Ella dice que Nayib Bukele ha utilizado sus redes sociales para difamar y estigmatizar a defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, parte de las cosas que nosotros colocamos en el video tienen que ver con eso. Dice ella, criticando a Bukele, dice: cuando la respuesta frente a los cuestionamientos es atacar al mensajero, en vez de abordar los problemas de fondo, es porque les duele la crítica. Esa es la actitud, bueno, también de muchos otros. Vivanco, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado respecto al trato que se le está dando a los detenidos antes y luego de la aprobación del decreto 333. Entonces, eso es muy importante. Este otro elemento que he insertado aquí tiene que ver con una disposición especial o un régimen especial transitorio, como dice el texto, para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el marco de la declaratoria del régimen de excepción. Es decir, la misma Asamblea Legislativa en la que tiene mayoría el presidente Bukele ha modificado una serie de artículos constitucionales, ya lo sabemos, con el decreto 333, pero este régimen especial transitorio se refiere a eximir de las obligaciones contraloras para los efectos de la contratación o de la edificación de nuevas cárceles. Es decir, está asociado con el tema de la seguridad, pero al mismo tiempo tiene que ver con un régimen de excepción. Entonces, pareciera que parte de eso, de ese régimen de excepción, está el incumplimiento de las disposiciones que obligan al Ejecutivo a ser transparente en el manejo de los fondos públicos, y eso es sumamente delicado. Pero bueno, también está lo de la venta del Bitcoin, de la vigencia del Bitcoin. El Bitcoin en El Salvador está permitido. Sin embargo, la población no lo usa, no usa esa disposición que permite hacer transferencias en Bitcoin. Y menos lo usan los inversionistas. El Ejecutivo ha colocado un bono creo que tengo entendido que es por $1.000 millones, y hasta ahora la venta ha sido absolutamente negativa. Ningún inversionista se ha interesado en este Bitcoin. Así que, no sé, de repente puede ser que este régimen de excepción, insisto en ello, tenga mucho que ver con este entorno desfavorable en otros aspectos. Es decir, una conclusión puede ser que Bukele está ganando la guerra contra las pandillas, pero está perdiendo la batalla económica y social. Y en consecuencia, a la larga va a resultar que los beneficios que la población pudiera obtener en el largo plazo no van a existir, y las medidas efectistas que copan la opinión pública y que tienen que ver con las redes sociales y con la propaganda, etcétera, son las que florecen, pero que no van al fondo del asunto. Por último, no quería dejar de referirme a la presencia de un grupo de venezolanos que forma parte del séquito de Bukele, pero no estoy insistiendo ahora en llamarlo Bukele, de Nayib Bukele. Este grupo de venezolanos, encabezado por Sara Hagna, como dice la información de aquí, del Faro, reciente, del 26 de abril del 2022, pero se tiene entendido, de acuerdo a muchos comentaristas, que están desde la misma llegada de Bukele al poder, al gobierno. Estos son gente
que en nombre de, se hace llamar de oposición venezolana, son parte de la oposición venezolana, están vinculados con el partido Voluntad Popular de Leopoldo López y de Juan Guaidó, que estaría como presidente interino en Venezuela. Y bueno, no gozan en El Salvador de aprecio. Esto hay que precisarlo. Y por supuesto que nos genera, a uno le genera mucha motivo de cuestionamiento, porque como reza este video, el título de este video, que pone en duda el carácter democrático de Bukele, sería muy malo, sería inexplicable que un grupo de venezolanos que se haga llamar de oposición venezolana y esté apoyando a un mandatario que está haciendo las mismas prácticas autoritarias, dictatoriales, que en su momento puso en práctica Hugo Chávez y que luego continuó su heredero Nicolás Maduro. Esto sería inconcebible desde todo punto de vista, y mucho más que lo hagan en nombre de la oposición, o peor aún si lo hicieran en nombre del gobierno interino o lo hicieran en nombre de Juan Guaidó. Pero bueno, está aquí, allí se supo, hay bastante información sobre este gabinete oculto, este grupo de venezolanos que hacen de asesores de Bukele y que dejan mucho que hablar y ponen en cuestionamiento pues esa labor que están haciendo allí. Pero bueno, señores, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Se nos ha hecho largo, hay que reconocer que se nos ha hecho largo, pero bueno, son muchas las informaciones que hay allí. Hemos tratado de ser lo más objetivo posible en medio de una persona tan polémica como es Nayib Bukele. No resta más que invitarlos al próximo video, y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir. Bueno, los espero en la próxima entrega.